Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es, hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Y hago este breve encuentro, este breve video, para expresar de alguna manera, intentar expresar mis profundos y sinceros agradecimientos para con todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y de avanzada edad, de distintos niveles económicos, de distintos puntos geográficos, de distintas profesiones, pero persona real, que a través de este medio, a través del Facebook, a través del Messenger, a través del WhatsApp, Twitter, las redes sociales, a través de llamadas telefónicas, han manifestado su expresión de apoyo, de acompañamiento, de contención a mi persona y en mi persona a los componentes de mi familia. Doña Martina Ayala, viuda de Fariña, Omohuajek Jecobé y Yapurape, llegó al final de su existencia terrenal. Y su partida es lógico porque todos debemos pasar por ese momento. Pero así como dijo Jesús en la cruz, en su momento cúlmine de dolor, manifestó diciendo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso respondía al dolor de su cuerpo físico, al dolor humano, porque espiritualmente uno está preparado. Sabemos y esperamos que como consecuencia de nuestro vivir, de nuestro paso por la tierra, tenemos la firme esperanza de que en un plano superior vamos a estar en un lugar mejor, en un lugar de paz, en un lugar de felicidad, donde el dolor se ausenta, donde, seguramente cada filosofía tiene su concepción. La religiosa, que son muchas religiones, tienen un argumento para la vida después de la vida. Cualquiera sea la verdad, a lo que me quiero centrar es a que no estamos preparados para soportar este paso de un ser querido como la madre, la que nos parió, las que nosotros elegimos el vientre para fecundarnos, porque es así, el hijo es quien elige a la madre, esa tenga que pasar a este plano. Hasi, homi, ojasaba cueco a momento mante ikatu oikua. Solamente aquellos que pasaron por esta situación saben de lo que se trata. El dolor
que significa despedir a la madre. Y hay un dicho que siempre digo en la radio: una felicidad compartida es doble felicidad. Cuando me tocó sacar un disco y la felicidad que me embargó y lo compartía con todo el mundo, pude grabar mi disco y me dice felicitaciones y uno nota y uno recibe esa alegría, la felicidad se hace doble, se duplica. Y así también en los momentos de dolores, de penas, de sufrimientos, cuando uno lo comparte, se aliviana. Yo solo puedo levantar una mesa que pesa 100 kilos y los 100 kilos me va a pesar al cuerpo. Pero si viene uno y toma una punta y yo la otra punta, cada uno vamos a llevar 50 kilos. Y si vienen 5 y entre 5 llevamos la mesa, vamos a llevar el equivalente a 20 kilos cada uno. Porque si está equilibrado, si el peso se comparte, se hace más liviano. Y eso es lo que hicieron ustedes, manifestando sus, aunque sea esas 4 letras con punto, Q, E, D, P, que en paz descanse. Aunque sea eso, créanme que llega y hace que ese peso del dolor se alivie, se aliviane y sea más llevadero el momento. Mi mamá nos pedían, "Ani que penena sete y se me no lloren por mí. No quiero que mi velorio sea lleno de llantos. Recuérdenme de la mejor manera, con las cosas positivas, con las cosas buenas". Pero es difícil, es casi imposible. Y a medida que pasa el tiempo uno se vuelve más sensible. Es mi caso. Soy llorón y en este momento mismo estoy haciendo un tremendo esfuerzo para contener y no quebrarme. Y si por ahí veo que me voy a quebrar, corto la comunicación. Porque uno es virochusco, uno es orgulloso y a veces no quiere mostrar la parte humana de cada uno de nosotros, la debilidad. Y a veces la vanidad hace que querramos mostrar solamente lo lindo. Y por eso yo, que no tengo ese pensamiento, he publicado, por ejemplo, fotos de mi mamá en estado ya delicado, crítico, y alguien me decía por ahí, Fariña, tu mamá fue una mujer siempre alegre, siempre sonriente, siempre feliz. ¿No te parece que tenés que mostrar esas fotos en las que ella estaba siempre contenta, feliz? Pero la realidad también es otra. ¿De qué murió mi mamá? Mi mamá hace un tiempo entró en un cuadro depresivo, la pandemia misma, la no posibilidad de salir y todo eso hizo que mi mamá entrara a entristecerse, por ahí a no estar como habitualmente era esa mujer sonriente, alegre, feliz. ¡Qué sorpresa! Mi bebé! Me iba yo, ¡oh, mi querido! ¡Oh, mi bebé! Así me recibía, con una sonrisa, y salía y abría los brazos a recibirte con un abrazo. Y estos últimos tiempos, estoy hablando de meses, desde mayo a esta parte,
entró a dormir hasta más tarde, a no querer tomar mate, que era su pasión, que me enseñó a tomar mate con ella cuando yo tenía 11 años. Y no sé, de pronto algo que le gustaba mucho era la carne de cerdo. Le dije, mami, ¿no querés vamos a comer un asado a la olla de cerdo? No quiero comer más chancho, mi hijo, no quiero comer más carne de chancho. Y esa manifestación así, diferente a lo que era habitual en ella. Por la situación que se vive en los centros de salud, hospitales, sanatorios, no se le puede recibir a cualquier paciente. Entonces hay una serie de trámites, de protocolos, hay que pedir turno. Y Orlando, que es mi hermano, el que está a cargo de mi mamá, hizo todos los trámites y pidió análisis, le hicieron todo, no se le encontró nada. Estoy hablando de mediados de junio, los primeros días de junio. Y en julio, de nuevo se le hizo unos análisis, se tuvo que pedir este turno y le hicieron la extracción de muestra en su casa, en domicilio, a quienes agradezco a todo el personal de salud, y salió un poco anémica. Es natural. No comía, mi mamá no comía, su azúcar estaba bien, su colesterol bien, todo lo de sangre de laboratorio bien. De orina salió un poco preocupante, un poco, no sé, un contenido que era que daba un llamado de atención. Entonces, a consecuencia de eso, se pidió otro análisis, pero ya mi mamá decayó. En una semana decayó, no quiso comer, ya dormía, solamente dormía. Si uno le preguntaba, ¿le dolía algo? No le dolía, pero tenía una hinchazón acá y se le había bajado el párpado izquierdo. Y entonces, y tenía como una ronquera en su voz y se quejaba que le dolía la garganta. Entonces, como consecuencia de eso, se la llevó al sanatorio buscándole el lugar, se encontró un sanatorio y ahí le hicieron todos los estudios. Y un estudio arrojó el pedido de otro, y otro, y así hasta que el 28 ella entró en el sanatorio y estuvo 2-3 días en el servicio de guardia porque tampoco había habitación. Y se le hizo los estudios y se le encontró unos ganglios dañinos. Y con eso ya se dan cuenta. Se despertó unas células malignas que agresivamente invadió todo su organismo. No se le podía aplicar la sonda nasogástrica para poder recibir alimentación porque la garganta estaba afectada. Se le tenía que hacer otros estudios para poder tener la certeza de qué medicamento podía serle administrado. Y su estado general ya no estaba para tolerar ningún tipo de intervención. Y esa es la parte que en carne propia me ha tocado vivir y sufrir. Mi mamá tenía mucha sed, por lo que mojaba un algodón yo y le ponía sensación física en realidad porque estaba bien hidratada con el suero. Pero ella manifestaba que quería tomar una jarra de agua.
Y cuando todavía hablaba 3 días antes de su deceso, ella quería comer un costillar. Me pidió naranja de ombligo, pero eran sensaciones, emociones, ansias. Y mi mamá no podía alimentarse. Y tenía mucha sed y tenía mucha hambre. Por eso quiero decirles gracias. Por eso quiero decirles gracias. Pero gracias de corazón. Porque para colmo, al responder los mensajes en el Facebook, que tengo toda la intención de responder uno por uno, aunque sea con muchas gracias, el Facebook ahora me limita y me impide seguir haciendo comentario. Me bloqueó la posibilidad de seguir haciendo comentario. Por eso quiero pedirle disculpas a quienes no les respondí de manera personal, pero seguramente que con el correr del tiempo lo haré. Quiero manifestar mi profundo y sincero agradecimiento con todos. No voy a nombrar a una institución o a una persona porque voy a cometer el grave error de pasar por alto a otros. Y mi cabeza en este momento no está en condiciones de soportar esa pena de haber olvidado mencionar a alguien o a alguna institución. Pero a todos en general, muchísimas gracias. 12 hermanos somos. De los 12, 10 estamos con vida. Y en nombre mío y de los otros 9, mis 3 hermanas y mis otros hermanos, les digo gracias. Gracias por habernos estado acompañando en estos duros momentos, duras horas que nos ha tocado hacer frente. Más aún nosotros, que a papá y a mamá no le decimos así papá y mamá nomás. Mi mamá, mi papá. Gracias.